Hoy hablamos en este podcast de cómo me organizo, cuáles son las técnicas que he implementado para ser exitoso. También hemos tocado temas como cómo me he organizado en la vida personal, cómo me he organizado con mis finanzas, cómo me he organizado de forma administrativa y de forma laboral en cuestiones de tareas diarias, cuál es mi plan matutino para tener éxito, de la iniciativa, los detalles, hablamos de contrataciones, todo lo que necesita para tener un negocio exitoso. Señoras y señores, bienvenidos a un podcast más, a un capítulo más lleno de información de alto valor agregado en el mundo empresarial. Mi nombre es Henry Martínez, MTZ Media Production, y me encuentro acompañado acá del protagonista de este show, porque quiero que sepan que no es mi podcast, es el podcast de Cristian Cortés. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Henry. Muchísimas gracias, hermano. Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? Hermano, ¿Cómo te sientes el día de hoy? Súper, excelente. ¿Sí? Con fuerza, con ánimo. Sabemos que tú eres un empresario dueño de diferentes negocios en diferentes industrias. Por ejemplo, en el área de la hospitalidad tienes bares, discotecas, restaurantes en unas áreas muy exclusivas de Washington, D.C., como lo es DuPont Circle, Navy dueño Yard. de South House Public Bar, también en Navy Yard, que es específicamente donde nos encontramos en este momento. Navy Yard, para los que no conozcan, es un área muy exclusiva acá de Washington, D.C., literalmente a un lado del estadio de los Nationals. Correcto. De béisbol. Y también actualmente estás en el mundo de las inversiones en bienes raíces, que estás desarrollando muchas cosas por ahí, que ya más adelante lo vamos a estar platicando. Pero también eres un empresario, un líder, que ahorita en estos momentos, como latino en una ciudad clave como lo es Washington, D.C., sabemos que está atravesando una situación, una crisis, ¿cómo le podemos decir? Un problema quizá, situaciones desafortunadas, especialmente nuestra comunidad latina. Y tú como empresario, teniendo negocios aquí en Washington, D.C., dime cómo estás gestionando, qué medidas estás tomando tú como empresario para aguantar esa presión, hermano, porque me imagino que debe ser terrible, para aguantar y visualizarte hacia el futuro. Bueno, mira, te voy a decir algo en mis finanzas personales, y antes de contarte lo que estoy haciendo en mis finanzas personales, te voy a recalcar algo que yo veo que está pasando en Washington, D.C. y en Estados Unidos en general, que por ahí vi una noticia que estaban mencionando que esto se llamaba el COVID 2.0. Pero esa noticia a mí me dejó un poquito como indignado, porque yo no le echaría la culpa a lo que está pasando ahorita actualmente en los Estados Unidos por culpa de Trump. Todo esto, para que lo entiendas, viene de una secuela de lo que se ha vivido en el COVID. Normalmente en el COVID, cuando se presenta una pandemia, una segunda guerra mundial, una primera guerra mundial, problemas económicos como una recesión, los gobiernos y las economías tienden a actuar de la misma forma siempre. Sí. Es una metodología que ellos tienen. ¿Y qué pasó en pandemia? El gobierno empezó a inyectar dinero para darle a los comercios. El gobierno empezó a dar dinero y los bancos empezaron a prestar dinero a bajos intereses. Bajaron los intereses, subieron los sueldos. Todo esto es un comportamiento que sucede. La gente salió. Bueno, aparte de eso dieron unos incentivos, ¿no? Correctamente. Yo fui uno de los afortunados que recibió Nosotros también. buen dinero. Correctamente. Nosotros sobrevivimos gracias a eso. Y en el 2022 y 2023, la gente viene consumiéndose ese dinero. La gente viene sin darse cuenta lo que se viene en tus finanzas personales si tú no tienes cuidado con esto. Porque me estás dando dinero a bajo interés. Yo me compré casa, me compré carro, me compré esto y agarré el dinerito que me sobró y ahora vivo la vida loca. Ya. Para nosotros 2022 fue increíble, 2023 fue increíble, 2024 se viene abajo, 2025 se viene abajo. Ya esto se preveía. ¿En las finanzas personales alguien se lo previó? No. ¿Alguien estuvo atento de esto? No. ¿Qué viene ahora? Viene ahora que tengo que pagar las deudas que está pasando. Pero vino Trump y recortó y votó
parte de su gabinete, toda la gente que trabajaba en el gobierno, hubo despidos masivos. Y todo esto viene como consecuencia de lo que viene pasando en pandemia. O sea, es una secuela de la pandemia más consecuencia de lo que está pasando sea, económicamente. puesto en otras palabras, durante el COVID, 2 años a continuación, o sea, 2021, 2022, se infló la burbuja económicamente hablando. Correcto. Porque inyectaron plata que no venía respaldada más que de la pura creación de dinero de la magia. Exactamente. Así mismo. Mejor no lo pudiste ver. 2023, correcto. 2024, comenzamos a bajar. Claro. Entra Donald Trump a la presidencia, pone todas estas leyes y por ende se siente como que hay una corrección del mercado, porque correcto. Lo que está pasando es una corrección del mercado ajustando esa burbuja. Correcto. Y a consecuencia de todo esto, sube la bolsa de valores y un crecimiento de la economía. Normalmente la gente cree que cuando está subiendo la bolsa de valores, cuando sube el oro, sube Bitcoin, la gente cree que la cosa se está poniendo buena. Sí. Pero eso más bien debería de alertarte para entender que la gente se está resguardando en acciones sólidas para lo que se viene. En protección. En protección de lo que posiblemente se venga o lo que se está viniendo. Correctamente, sí. Lógicamente la bolsa va a tener su corrección, sí. y eso lo vamos a ver. Pero entonces, en mis finanzas personales, ¿qué he venido haciendo? Para el 2022, yo me doy cuenta de lo que está pasando y trato de empezar a tener ese 30% extra en mis finanzas que no tengo para invertir, porque me estaba quedando muy ajustado en cuestiones de mis gastos personales. Mi estilo de vida es prácticamente frugal. Una casa normal, con un par de carros porque lo necesitamos, no nada de lujo. Lo que yo hago inmediatamente es ajustarme un poco para yo tener un 30% libre de mis finanzas para invertir o ahorrar. Ya. Eso es una recomendación que yo siempre hago. O sea, pero esto lo haces en ese momento como una decisión preventiva. Correctamente. Porque estás viendo hacia dónde se dirige todo. Correctamente. Yo siempre le digo, mi esposa no lo entiende, no lo entendía en aquel momento, me costó convencerla de que debíamos ir un paso atrás nuevamente y no llevarnos por las emociones y regresarnos a un apartamento de $4,000 de renta para rentar nuestra casa en $7,000 y que nos quedaran $3,000 libres. O sea, tú tomas la decisión de salirte de tu casa porque estás viendo los números de costos de vida. Correctamente. Pero en estilo de vida, a ver, ¿estás bajando? ¿Qué tanto porcentaje o cómo? Te lo muestro de esta manera. Ajá. Mi casa tiene piscina, áreas verdes. Yo decido rentar mi propia casa, la casa que compré, con un mortgage de $6,000 y la logro rentar en $7,000. Me quedan $1,000 libres ahí, fuera de los gastos de apertura de piscina y cierre de piscina, mantenimiento, agua, luz y áreas verdes. Okay. Y me voy a un apartamento de lujo con la misma cantidad de habitaciones, con gimnasio, con piscina. No soy yo quien abro la piscina, no soy yo quien arreglo las cosas de mi casa, no soy yo quien tiene que arreglar las áreas verdes por $4,000. Ya de antemano estoy ahorrándome $3,000 al mes porque me estoy regresando o estoy dando un paso atrás en mis economías para tener una misma calidad de vida en la misma zona con menos dinero, pero en un apartamento de lujo que vale mucho más barato que mi propia casa. Ahora te hago una pregunta, yendo un poquito más allá, porque yo soy muy curioso de esto. Tú vives en una casa con piscina, ¿en qué área? Potomac. Potomac, que es una de las mejores, bueno, si no la número 1 en Maryland para vivir. Sí. O sea, contexto, para que las personas nos entiendan. Correcto, sí. Y si no, que lo revisen por ahí. Estás viviendo en una casa con piscina en Potomac, te pasas de allí a un apartamento. Es de lujo, sí, pero te pregunto, ¿cómo haces para lidiar con la presión social? Porque hasta ese momento tú marcas un estándar en tu estilo de vida y después como que aparentemente das 2, 3 pasos. Ahorita que tú lo pones económicamente,
yo digo inteligente, ¿no? Porque me identifico contigo. Pero sí es cierto, Cristian, que alrededor de tu círculo social o de las personas que te miran hay una presión social por decir, ¿sabes por qué me río? movió. ¿Sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque es triste, pero me río muchísimo porque gracias al nivel de madurez que hemos adquirido, nosotros no nos importa lo que piense la gente. Okay. Pero sí escuchamos, lamentándolo mucho, mucha gente que decía, Cristian se compró otro apartamento, ¿no te han dicho? O decían, en muchos casos por ahí decían, Cristian ya no tiene lo que tenía, están quebrados, la casa. Se creían que tenían millones y ya no tienen, ahora se están yendo a algo más barato. Es triste, pero a nosotros no nos importa, nosotros no vivimos de las apariencias, gracias a Dios, y eso me ha dado una liberación muy grande en lo personal, en lo espiritual. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en lugares donde estemos felices, donde disfrutemos el momento y no estamos pensando en tener las cosas por aparentar. No, que eso es muy manera. importante, ¿no? Creo yo, porque, Cristian... Incluso los carros los cambié, todos los carros. Yo tenía carros del año y le dije a mi esposa, todo esto lo hicimos por propósitos de taxes, se van. Ya los taxes nos los devolvieron, devolvamos los carros, vamos a esto. Pero mi papá, la camioneta, 3 hileras de fila, mis hijas. Pero yo les dije, no, vamos, que esto es lo que nos va a dar la libertad financiera pronto. La libertad financiera no es dejar de trabajar, es simplemente hacer lo que te gusta cuando quieras, en el momento que quieras, sin estar esclavizado del qué dirán, del carro que vas a tener. No, nosotros no estamos... Algo muy importante, a ver, te voy a hacer una pregunta un poquito más allá, porque entendiendo, Cristian, por ejemplo, tú me platicas a mí la decisión que tomaste en ese momento, hermano, yo te la aplaudo, porque me parece una decisión inteligente, porque me estás hablando de los números, me estás hablando del propósito, me estás hablando de que haces una lectura de pautas con lo que se viene y es una decisión preventiva. Pero es muy difícil, por ejemplo, entonces tú dices, mi esposa no estaba de acuerdo, mis niñas me estaban reclamando. ¿Cómo haces tú como líder familiar en tu casa para venderles esa idea a tu familia? Porque tú eres un líder, entiendo que eres un líder empresarial, pero también eres un líder en tu familia. Con muchísima comunicación y con números claros. Yo tuve que sentarme con mi esposa, porque no se trata de entiéndeme. Se trata de sentarte con tu esposa, momento presente, sin distracción, y escribirle los números y las proyecciones a largo plazo. Yo le decía, ¿quieres la casa ahorita? ¿Quieres el auto del año? ¿Y esto en la cuenta? ¿O quieres en 5 años vivir aquí y esto en la cuenta? Y mi esposa inmediatamente me dijo, ¿a dónde nos vamos? A los apartamentos de lujo que están acá, que están a mitad de precio, con piscina, áreas verdes, oficinas, recepción, todo. Vives como un rey en un apartamento de lujo por mucho menos. No te estoy diciendo que tu casa sea un gasto, pero tienes que aprender que si tu casa es la única casa donde vives, vas a tener muchísimos gastos. Pero si tu casa la rentas, es un activo para ti, que está generando dinero, se está pagando sola. En mi caso, mi casa me está dejando un cash flow. Mi otro apartamento me está dejando un cash flow. Y mi casa en Bethesda me está dejando un cash flow. Entonces, eso es lo que tú quieres. Que entre dinero recurrente a tu cuenta y que tu estado crediticio esté sano. Eso significa que tengas por lo menos nada más un 30% en crédito del 100% que te pueden dar. Si tú tienes $100,000 en tarjetas de crédito, solo deberías de gastar un 20%. Nada más. Eso te mantiene muy sano para poder recibir préstamos y préstamos. ¿Qué logré con todo esto? Reunir dinero en un año para comprarme otra casa de inversión. Si me hubiese quedado en mi propia casa, no hubiese logrado eso. O sea, no solamente actuaste de forma preventiva, o sea, es decir, defensiva, sino que a la misma vez paralelamente a eso, estabas armando una estrategia para actuar en ataque a las oportunidades que se venían. Exactamente. Y eso es lo que hemos venido haciendo en nuestros negocios también.
Ahorita lo estamos aplicando con un poquito más de fuerza por la situación que estamos viviendo, Ya. pero es lo que hacemos y recomendamos cuando hacemos la consultoría. Siempre, igual que en tus finanzas personales. Ya no lo llamamos, tienes un backup de emergencia o tienes dinero de emergencia, no. Lo llamamos, tienes dinero para invertir, porque llamarlo un dinero de emergencia sería que estás llamando con la palabra a la emergencia. Y tú no quieres emergencias, tú quieres invertir. Sí. Entonces, seamos impecables con nuestras palabras. Llamémoslo dinero para invertir. Tenemos dinero para invertir a largo plazo, tenemos para cubrir eventualidades que aparecen, que a veces no sabemos qué pasa. Sí. ¿Tenemos esto? Sí. ¿Estamos preparados para esto? Excelente. Entonces tú, por ejemplo, si alguien está pasando situaciones o en su restaurante, tú te irías primero a analizar la situación económica personal. Correcto. Si la persona se deja, digamos, si el empresario se deja, ¿no? Porque hay muchos empresarios que están dispuestos a sacrificar todo por mantener una apariencia. A veces están muy bien en lo personal, en las finanzas personales, pero no están bien en las finanzas del negocio, porque se les olvida que el negocio se maneja igual. Hay muchos dueños de negocio que en sus finanzas personales son muy organizados, pero en sus finanzas de negocio no son organizados. Sí. Y tienes que verlo de la misma manera. Se les olvida que así como actúan en sus casas, así tienes que actuar en sus negocios. Y es muy difícil, ¿no? Sobre todo en esa ola ascendiente en un negocio, crees que todo el tiempo va a estar así y se te olvida que hay que prepararse porque después de la subida viene la caída o el reajuste en el mundo empresarial. Que creo que a nosotros como dueños de negocio nos pasa, porque yo lo viví. Todo lo que hablo, lo hablo porque he experimentado desde los 20 años que tengo negocio hasta ahorita todas estas situaciones. Y yo lo viví. Yo tenía mis finanzas malas y mi negocio malo en finanzas. Y he tenido mis finanzas personales sanas, pero mis finanzas personales del negocio no estaban iguales. Después identifiqué que se trabaja igual, simplemente que son diferentes estructuras, sistemas operativos diferentes, profit and loss diferentes, pero cuando estás con un contador y los pones en paralelo, trabajan igual. Entonces, ¿tienes alguna anécdota de ahí donde en un negocio te haya ido mal, hasta estés a punto de irte a la bancarrota y tienes que tomar decisiones drásticas? sí, tengo anécdotas. ¿Se te viene una en específico ahorita a la mente? Claro que sí. Tengo una en uno de mis restaurantes hace unos 20 años atrás en Venezuela. Okay. ¿Qué parte de Venezuela? Barcelona. Barcelona. Se Okay. llama Barcelona, sí, estado Anzoátegui. El negocio no estaba yendo bien, pero en Venezuela era muy fácil conseguir una tarjeta de crédito muy alto crédito a un muy bajo interés, porque la inflación te permitía pagar con ese interés tan bajo. La inflación era nada el dinero con el tiempo, porque si el negocio estaba produciendo, el crédito se pagaba muy rápido. Si yo pedí un par de... No sé, o sea, un crédito en una tarjeta de crédito no se ajusta a la inflación. No, te lo explico. Yo pedía, por ejemplo, $30,000, Sí. ¿verdad? Todo lo que yo compraba en $30,000 en mercancía para mi negocio o remodelación para mi negocio, en menos de 3 meses costaba 4 veces su valor. Eso es hiperinflación. Eso es hiperinflación en Venezuela. Entonces, mi negocio se ajustaba a eso. Yo producía en base a eso. Tú cambiabas los Y precios la tarjeta de crédito cada vez se veía más chiquita. Ah, no, eso sí. Y no se ajusta Esos a eso. $30,000 ya quedaron atrás. Eso se paga más, lo puedo pagar más rápido ahora. Incluso si tú comprabas dólares en aquel momento, el dólar subía y el bolívar cada vez bajaba más. Entonces, tú vendías el dólar. Ajá, y entonces, ¿qué pasó con Y esa? recuperabas. Ajá. Yo remodelé mi negocio por completo, le invertí en publicidad, en estética, para que se viera mucho más de lujo. Lo volteé a Sports Bar, para que sea todo deportivo. ¿Cómo se llamaba ese compré restaurante? pantallas,
Era el negocio de mi papá en aquel momento, Rolando's Beer House, o se llamaba Don Rolando. Okay. Se llamaba Don Rolando, para que veas lo que es el poder de la atracción y todo lo que tú llamas con la visualización. Se llamaba Don Rolando y yo lo pasé a Rolando's Beer House. Años después yo tengo un beer house. El emblema del negocio era una jarra de cerveza, que es lo que es ahorita el emblema de este negocio. Wow, qué interesante. A ver si nos pasas una foto sí, para ponerlas en edición. Oh, sí, la vamos a pasar. Y la tengo por ahí, la tengo en Facebook, por cierto. Y a ese negocio le puse lámparas deportivas, traje eventos. Y ese negocio lo salvamos en 6 meses. Ese iba en decadencia. Iba en decadencia. Cristian, tú que eres un empresario que maneja diferentes negocios en diferentes industrias, entiendo que eres una persona organizada porque de otra manera no pudieras manejar diferentes empresas en diferentes industrias. Platícanos un poquito de cómo te organizas tú. Del día anterior yo ya me estoy organizando. Antes de acostarme planifico mi día, hago apuntes en Reminder. Reminder es una aplicación de Apple que me ha ayudado increíblemente a conectarme con el Google Calendar. Desde ahí chequeo lo que hice el día anterior, lo que me quedó por hacer para el día siguiente. Y empiezo a recordar qué es lo que tengo al día siguiente en conjunto con mi calendario y lo voy agregando a Reminder. Son tasks o tareas que me coloco como un checklist día a día. Hay cosas que ya tengo habitualmente hechas por hábito, valga la redundancia, que son como revisar los correos en la mañana. Ya es un hábito que me creé. Lo primero que hago al levantarme en la mañana es reviso los correos, reviso los reportes diarios de todos los managers de todos los restaurantes, incluso los de la panadería, y reviso cuánto fueron las ventas, qué tal estuvieron las ventas. Y normalmente aplico algo que se llama el halago o la crítica, dependiendo de lo que sea. Hago un halago quirúrgico, que es si el reporte estuvo bien hecho y el trabajo de la persona estuvo bien hecho. Me tomo tiempo hacer énfasis en dónde estuvo bien, cómo lo hizo, qué bien lo hizo y dándole agradecimiento por lo que hizo. Muchas ocasiones lo hago mediante una nota de voz, no mediante el reporte, porque quiero que escuche la calidez con la que se lo estoy diciendo. Eso permite muchísimo que el líder de mi grupo siga trabajando sin yo tener que presionarlo, porque eso le da un valor grande a él mismo como persona, de entender que yo estoy tomándome mi tiempo para prestarle atención a todo lo que él hizo y al reporte que hizo. Normalmente no le contestaban los reportes y yo me dediqué a responder cada reporte. Sí. Analizo los reportes diarios de venta, hago los análisis de qué pasó y qué no pasó en la empresa y luego me voy a lo que tengo que hacer por prioridades. Los catalogo por prioridades o los categorizo por prioridades. Lo más importante trato de hacerlo en la mañana. Lo primero que hago a las 6 de la mañana es ir al gimnasio hasta las 8:30. De ahí en adelante voy categorizando todo. Lo principal en la mañana y voy dejando lo que son las reuniones y Zooms en las tardes. Todo lo hago mediante esta aplicación. Reviso correos, calendario, Google Calendar y Reminders. Y así me organizo día a día. Cuando tengo meetings 1 a 1 con las personas o mediante Zoom, en Reminders coloco todas las notes que voy a hacer y qué es lo que más me interesa para agregarlo para el día siguiente, para que no se me olvide que tengo que ejecutar esas operaciones. Y así es como me he estado organizando. Te apoyas en aplicaciones. Correcto. Y entiendo que tienes hábitos ya formados de revisar, de darle follow-up y cosas así. Correcto. Pero te saltaste algo. ¿Cuál? Cuando das una crítica o sea, dentro del reporte, correcto, ¿cómo haces eso? Correcto. Cuando tengo que dar crítica, especifico con muchísima empatía, doy algo que se llama el voto de confianza. Uh-huh. Siempre uso como principio un voto de confianza. Ya. Hey, cuéntame, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Lo que pasa es que ese día cerré temprano porque vi que estaba muy suave la noche y tuve que cerrar. Oh, yo pensé que te había pasado algo, perdón. Ok.
Tú sabes que ese no es el protocolo de la empresa. Si el horario de Google dice hasta las 2 de la mañana, por lo menos un día de semana aguántamelo hasta las 12 de la noche. Pero no me puedes cerrar a las 9 de la noche. Es muy temprano. Tú nunca sabes cuándo te viene un party de 30, 40 personas y te salvan la semana. Cada minuto para mí cuenta, cada segundo cuenta, cada extra que tú le pones a la empresa cuenta a largo plazo. Es así como yo hago esa crítica constructiva, siempre con ese voto de confianza. Yo lo llamo un voto de confianza. Siempre arranco con ese voto de confianza y con el halago quirúrgico no dejo el halago en good job. No es un simple good job. Haz las cosas que tengan sentido y valor para esa persona. Doy con características específicas dónde fue que me gustó lo que hiciste, cómo lo hiciste, y normalmente lo hago con una nota de voz. Excelente. Dicen por ahí que el caballo corre más cuando le das zanahoria que cuando le das latigazo, ¿no? No sé qué tan cierto sea porque desconozco ese tema, pero es un dicho de un libro de John Maxwell hablando de liderazgo. Se me hace muy interesante la manera en cómo te aproximas, te tomas el tiempo para liderar, tanto como para llamar la atención y para dar un cumplido, que eso es muy bueno. Aparte de la organización, de cómo haces tus cosas, ¿cómo haces para escoger qué es prioridad, qué es urgente, qué no es urgente, qué se puede delegar y qué? ¿Tienes algún sistema? Lo hago simplemente más en forma de horarios. ¿Qué es lo que es más importante y que yo puedo hacer en la mañana? Ya. Porque normalmente lo que yo hago en la mañana tiene que ser referente a las cosas que hago con mis inversiones. Lo que uso en la tarde normalmente, porque los restaurantes abren a partir de las 4 de la tarde, es que paso ese tema de los restaurantes todo para la tarde. Ya. Mis reuniones con los managers, mi visita con los managers, mis reuniones con mis socios en la tarde. Todo con la mañana. Está clasificado de acuerdo al horario. Mis reuniones con mis socios de inversiones en la mañana. Ya. Así lo califico de la mañana. Lógicamente, en mis mañanas está mi rutina espiritual, que es dedicar mi tiempo a la oración cuando me levanto, gimnasio, sauna, y termino ya llegando a la oficina en la mañana y preparando mi día. Oye, una pregunta. En estos días veía yo un clip allí en TikTok y decía un empresario: sé lento para contratar, sé rápido para despedir. Lo que más se quiere en la empresa es tener el conocimiento pleno de que la persona se va a quedar contigo. Por eso debería de ser lento para contratar. Te voy a poner un ejemplo. En el área del D&B hay un restaurante que se llama Guapos, muy famoso, de comida mexicana. Uncle Julio, un restaurante de comida mexicana. Seguimiento a ellos hay otras franquicias que a la hora de la contratación se toman casi 2 a 3 meses de contratación. O sea, que si tú pasas todo el proceso, ¿crees tú que te vas a ir al día siguiente o a la semana? Te vas a ir si no pasas el proceso, y te vas a ir si yo te encuentro haciendo otra cosa. Pero el proceso de 3 meses es una capacitación intensa que te va a hacer o amar el negocio o desistir en el intento. Pero al mismo tiempo la capacitación me está dando a entender a mí que con tus respuestas en cada pregunta tú me estás dando lo que yo quiero. ¿Ok? Tienes principios, tienes valores, tienes iniciativa, tienes disciplina, tienes proactividad, puedes estar en la empresa. Eso es para contratar. Eso es para contratar. Para despedir, me salí de la empresa. No puedo estar en la empresa si voy a despedir a alguien, porque el corazón de nosotros como dueños se envuelve mucho en la relación con las personas. Terminamos queriéndolos, apreciándolos, y nos da muchísimo dolor botarlos porque tienen familia, porque tienen tiempo con nosotros, porque ya hemos hablado con ellos por un largo tiempo. Entonces, en el momento que nosotros nos salimos y dejamos director de operaciones, la ley es, plan de ejecución es, cometes un error, tienes un PIP, Performance Improvement Plan. Okay. Ese PIP como un sistema de mejoramiento permite que yo te identifique dónde fallaste y que tú lo mejores. Para el segundo intento, si no lo mejoraste y cometiste un error, te vas.
Así de sencillo, O sea, suficiente. hay un ya no protocolo va. que te permite simplificar Hay el protocolo que permite darle una oportunidad a la persona dependiendo del daño que cometió y despedirlo inmediatamente mediante el protocolo si no cumple con con esas mejoras. En resumen, sé lento para contratar, rápido para despedir. Cualidades que no tenemos los latinos: somos muy rápidos para contratar por la amistad, que mi amigo me llamó, que vente para acá. Somos muy desesperados y nos cuesta por corazón y sentimientos despedir. Tú sabes que yo ahorita estaba platicando con una persona y nosotros estamos queriendo en MTZ engrandecer el equipo. Entonces yo estoy formando diferentes grupos. Dentro de mis grupos hay líderes. Y entonces a cada uno de mis líderes, hoy precisamente tenía una conversación con una de mis líderes y yo le preguntaba: ¿cómo haces tú para contratar a las personas? Porque van 5 personas, está queriendo contratar a un asistente personal para poder ser eficiente en el tiempo y obviamente poner atención a detalles. Y entonces en este proceso, yo le preguntaba, ¿qué es lo que tú haces? Llevas 5 personas entrevistadas y todas las personas aparentemente le quedan mal. Bueno, no aparentemente, le han quedado mal. O sea, le dicen sí al trabajo, pero después simplemente ignoran los mensajes y ya no vuelven a contestar, lo cual se me hace bien interesante. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo haces para poder, cuál es la entrevista? Dime la plática y todo eso, ¿no? Entonces ella me decía, y allí yo compartía lo que yo hago a la hora de reclutar a alguien o de ver si esa persona es un buen fit. Obviamente pasa por un proceso básico de entrenamiento, porque a este momento yo no estoy tan organizado, pero por la inmediatez del crecimiento que nosotros hemos tenido, me veo en la necesidad a veces de contratar personas, pero tengo una habilidad muy buena, creo yo, me estoy echando flores, creo yo, para traer talento, y este es mi sistema, te lo comparto. Yo te lo iba a decir con anticipación antes de que lo continuaras, porque yo he visto en ti que has desarrollado equipos con talento. Sí, sí. Entonces, mi sistema es muy sencillo. Vamos a decir, si tú estuvieras siendo un prospecto a yo contratarte, lo primero que yo te pregunto es cómo estás, trato de entender tu contexto personal, tu contexto profesional, y después te pregunto, ¿qué buscas en la vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? Analizo tu edad. Si tienes 25 años, te quito la presión de que no tienes que tener una visión a largo plazo, porque eso es muy difícil de encontrar en la vida. O sea, no me digas cuál es tu visión en 5 años. No. Dime cuál es tu meta inmediata. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué te mueve? ¿Qué te incentiva? Entonces, en estos días yo tenía una conversación, una persona que trabaja con nosotros, medio tiempo. Yo le decía, ¿qué puedo hacer yo para traerte tiempo completo? ¿Cuál es tu meta? Y la persona me decía, bueno, número 1, trabajar remoto. Yo quiero trabajar remoto. Número 2, porque quiero viajar. Cuando esa persona me dice aquí, me la pone fácil. Porque mi pregunta a continuación es, listo, ¿esa es tu meta? Yo te voy a ayudar. MTZ Media Production te va a ayudar a cumplir tu meta. ¿Cuánto necesitas al mes para hacer eso? La persona no me supo responder. Yo le dije, tranquilo, no necesitas tener una respuesta ahorita. Tómate tu tiempo, 1 semana, 2 semanas, platicamos y tú me dices cuánto necesitas al mes para hacer que eso pase. Obviamente, considerando el puesto que tiene esa persona, yo tengo una idea de cuánto puede necesitar porque hago preguntas sabiendo la respuesta. Entonces, en este caso, mi sistema de reclutar personas es básico. Entender qué es lo que estás buscando. Y si lo que estás buscando, yo como organización te lo puedo ofrecer, es fácil, la negociación se acabó. Correcto. Porque yo lo que te voy a decir es, listo, yo te voy a ayudar, tú me cumples. pero ayúdame a mí. Correcto. Y luego viene, ¿cuánto se necesita para eso? Y después viene una pregunta muy importante también. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque ahí ya le voy poniendo fecha de ejecución. Entonces yo le preguntaba a uno de mis líderes que estaba formando su organización, que para que sepas, en menos de 1 año tiene 9 personas debajo de ella. 9 personas trabajando y todos profesionales en su área.
¿Ok? Entonces, pero ahorita está queriendo contratar a un asistente para poder liberarse de tiempo y poder ser más efectiva en otras cosas porque todavía estamos creciendo. Entonces yo ya le preguntaba y le daba esos tips. ¿Qué te parece? Excelente, hermano. Me hiciste recordar una anécdota que yo tengo acerca de eso, porque tú tienes una cualidad de líder grande de identificar a esas personas y saber cómo hacer que ellas cumplan sus sueños al mismo tiempo que trabajen para ti, Claro. de la forma en la que tú quieres. Es simple. Si una persona quiere cumplir ese sueño, lo va a lograr, y si está cometiendo errores en el camino, como una vez me contaste, tú los vas corrigiendo poco a poco y los vas orientando, porque al final ese es el liderazgo. No es dejar que ellos hagan las cosas por sí solos, porque tú eres su guía. Y en esa identificación de líderes que tú identificas, me hiciste recordar un empleado que yo tuve hace unos 5 años, un trabajador muy bueno, pero él tenía problemas en un departamento con una persona que no lo dejaba evolucionar y había muchísimos choques. La persona que no lo dejaba evolucionar era subordinado o compañero. Compañero de trabajo. Ok. Y él tenía un problema. Aparentemente no tenía muy buena capacidad de comunicación. Pero yo identifiqué organizativamente, en organización, en cuidado de detalles, era muy bueno. Yo lo saco de esa posición y lo pongo en una posición que ameritaba organización y cuidado de detalles. Esa persona lo paso del departamento en aquel momento de runner, y runner es la persona que lleva las comidas, y lo paso a barback, donde está más pendiente de la limpieza y de los detalles. No tenía comunicación con nadie, pero era un líder a la hora de la limpieza. Y esa persona pasa de ser una persona inútil en una posición a ser una persona útil en otra posición, donde sí se desarrolló por su capacidad de ser organizado, limpio y cuida los detalles. A veces no es votar a una persona porque sí, sino ver sus cualidades para ver a dónde lo ubicas. Una de las habilidades que tú tienes que desarrollar como líder, que te da un gran valor en el mercado y le da un gran valor a tu organización, es saber identificar el talento de esa persona. Los dones y talentos de las personas subordinadas a tú, como lo que acabas de decir. Esa persona estaba como runner, llevando la comida, y estaba teniendo un gran problema porque no era lo suyo. Cuando tú lo pones en una área donde él se siente cómodo, le sacas todos los dones y talentos a relucir. Él está feliz, tú estás feliz, los clientes están felices. O sea, es una win-win situation, ¿no? Correcto. Interesante. Tú sabes que hablando de ese tema, yo hoy en la mañana, yo tengo una virtud que creo que se la debo a los momentos de meditación. Esos momentos en los que tú estás poniendo en cero tu mente o en oración y tratando de identificar qué es lo que pasa contigo internamente, descubres cosas. Cuando tú te visualizas a ti mismo pensando qué es lo que está fallando o qué es lo que necesitas mejorar, tú lo encuentras. Para eso es la meditación y la oración. Así yo hice mi tatuaje. Mi tatuaje hace 20 años. Ese tatuaje no pensaría yo que tiene un tatuaje. Es un acróstico del nombre de mi hijo. Pero ese tatuaje yo no lo lograba realizar con el nombre en paralelo de mi hijo. Mi hijo se llamaba Donato y yo le hice un poema basado en su nombre. Pero yo no hallaba cómo hacerlo. Acostado en la cama una tarde tratando de descansar y pasar el duelo de mi hijo. Mi esposa está de testigo. Yo me levanto, agarro un lápiz y escribo completo el poema en una sola pasada. Dimos todo por tu existencia, oraciones y pactos por tu corazón. No pensé nunca vivir sin tu presencia. Alegraste nuestras vidas con tu corazón. Oh, hijo mío, te hubiese dado mi corazón. Oh, wow. Y hoy, también meditando un poco en cosas para hacer contenido de valor, Sí. me aparece lo mismo hoy. Simplemente me dio por agarrar el lápiz y escribir.
Y escribí todas las cualidades que yo tengo que no son parte de un líder natural. Por ejemplo, yo no soy bueno grabándome cosas. A mí se me dificulta grabar cosas. Yo tengo problemas de atención. Yo soy muy distraído. Alguien está hablando ya y yo estoy volteando cada rato. Tú te has dado cuenta porque se nos ha hecho difícil hacer contenido. Con cualquier contenido pierdo la concentración. Me cuesta mucho retener el contenido. Hay una cosa que yo leí hace mucho tiempo que decía, para una persona que no tiene la misma capacidad intelectual que otras, para tú hacer un libro necesitas leerte 100, porque no tienes la capacidad de retención. Yo tengo que leer 1000 para poder hacer uno. Tengo que leer más. Sí, o sea, mi nivel de esfuerzo es más grande para lograr las cosas que una persona normal necesita hacer. Okay. Entonces, lo que yo identifiqué, que lo tengo acá anotado, sí, claro, era disciplina. Una cosa que me caracteriza a mí como líder o como una persona exitosa ha sido la disciplina. Eso me lo han inculcado mis padres desde temprano, levantándome temprano, enseñándome responsabilidades de las cosas que tengo que hacer día a día. Eso para mí ha sido clave en el éxito que yo he tenido. Que en la disciplina, por ahondar un poquito en eso, yo en estos días le mandaba un mensaje a alguien diciéndole, la disciplina parte de hacer pequeñas cositas que aparentemente no tienen un impacto todos los días. Es un efecto compuesto. Hasta que se convierte en un hábito, ¿no? Ejemplo, arreglar la cama, leer 1 o 2 páginas de un libro o escuchar un audio en YouTube de autodisciplina, ¿no? Correcto. O platicarlo con alguien, eso que aprendiste acerca de autodisciplina, eventualmente se vuelve en algo, en un hábito, y vas adoptando nuevas disciplinas. Estas son las 5 llaves que te voy a dar más importantes que me han hecho exitoso a mí. Primero, la disciplina. La disciplina. Segundo, la iniciativa. Tener iniciativa y anteponerte a cualquier acontecimiento me ha dado éxito en todos los sentidos, me ha ayudado muchísimo. Como por ejemplo lo que te estoy diciendo de prever mis finanzas. Yo tuve la iniciativa de adelantarme al proceso. La iniciativa es, para muchas personas que no lo saben, es ¿qué tal si yo muevo esa mesa y la pongo de este lado? Porque ahí está estorbando. Yo tuve la iniciativa de hacerlo sin que alguien me dijera cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Constancia. Yo he tenido constancia en todo lo que hago. Por ser tan hiperactivo en mis finanzas y en todo lo que hago, salto mucho en hacer cosas, pero cuando me quedo en una he sido exitoso. La importancia de la constancia es mantenerte por un largo tiempo y lograr tus objetivos, porque en 6 meses a 1 año tú no vas a lograr nada. Proactividad. Yo soy una persona proactiva. Me gusta mucho que antes de que tú me digas cómo se hace eso, yo ya estoy buscando cómo hacerlo. Yo ya estoy tratando de ver cómo lo hago por mi propia cuenta, aprendiendo, solucionando el problema por mí mismo. Eso es la proactividad. Y por último, lo que estábamos hablando ahorita, atención a los detalles. Para mí los detalles cuentan muchísimo. Detalles funcionan en la relación en pareja, en tu negocio. Hay cosas que aquí la gente no se da cuenta. Por ejemplo, yo soy muy detallista con los baños. Si hay un sucito, un honguito o algo, yo corro, son detalles, sí. Detalles que cuentan. La calidad del sonido con que suena este negocio, son detalles. Si yo me voy de aquí, no me despido de ninguno de mis bartenders, a mí me queda en la cabeza sonando. Son detalles, yo no me puedo ir sin despedirme de ellos. Todo eso funciona en la vida empresarial y en la vida en los negocios y en la vida en pareja. Si tú estás con tu pareja y tienes rato viendo a tu pareja y tratándote de decir algo y no tienes el detalle de darte cuenta de eso, vas a tener problemas. Son detalles. Esas son las 5 o 6, creo que te di una extra, que son los key de éxito. No todos los aplican, no para todo el mundo son iguales. Hay gente que menciona por ahí que hay 5 y son totalmente diferentes a esos, pero a mí hoy Dios me ha dicho, escribe, estas son tus cualidades, y yo las escribí una tras de otra
como si yo lo tuviera en la cabeza y mi lápiz estuviera escribiendo solo. Y fue Sí, increíble. una de las cualidades que yo, bueno, he visto muchas cualidades contigo, ¿no? Pero una que a mí la verdad es que me ha sorprendido es cómo tu equipo de trabajo te quiere, hermano. O sea, yo veo cuando llegamos a un lugar, uno observa, ¿no? Como tú dices, uno observa los detalles, gestos, y uno tiene la capacidad de poder ver si el saludo es genuino, si la sonrisa de verte como jefe, esa sonrisa es espontánea, genuina, o si es fake por quedar bien. Sí. Pero yo he podido ver cómo tu equipo de trabajo en los diferentes negocios que hemos visitado te quieren, te estiman, les da alegría verte. Generalmente a los jefes o a los dueños no los quieren, ¿no? Que yo eso es una de las cosas que he trabajado mucho. Cuando tu verdadero trabajo como líder es ponerte a la disposición de tu equipo, porque ese es tu trabajo como líder, darles herramientas, recursos, tiempo, atención, comunicación, para ver cómo pueden ellos elevar, porque al final de cuentas es lo que yo decía antes. Cuando tú reclutas a alguien es, ok, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? Listo, investigas cuál es tu meta, yo te voy a ayudar a ti, pero tú ayúdame a mí a conseguir la meta y al final de cuentas todos ganamos. Entonces, eso me parece que tú lo haces de una forma magistral, que es muy raro verlo en otros negocios. En otros negocios, sí. Bueno, hermano, gracias por eso. Porque sí, es difícil en primera persona darse cuenta de esas cosas, pero sí mi hermana, mi cuñado, que por cierto ahorita me estaba llamando, mi familia, mi esposa como tal, siempre me lo ha dicho. Qué bonito ver cómo la gente aquí te trata y te quiere. Sí, totalmente. Hemos pasado un buen tiempo chévere platicando. Seguiremos haciendo contenido en las redes sociales y para más contenido como este, síganos, comenten y compártanselo a alguien que es de muchísimo valor.